pues como conclusión final de mi práctica, nada, decir que gestioné con la Universidad a Distancia de Madrid, allá por enero, febrero, el poder realizarlas en un centro de adultos. Sé que no es lo habitual, que lo habitual pues es hacerlo en un centro de primaria, entre niños de 6 a 12 años, pero por motivos laborales yo no podía hacerlo si no era en este centro, y bueno, al final pues después de una serie de gestiones se pudo hacer, y la verdad que yo también estoy contento. Bien, pues nada, comentar un poco lo que son los planes de alfabetización de adultos, igual que los planes para obtener la ESO, que es lo que se hace en un centro de adultos, que muchas veces constituye la última oportunidad para las personas en obtener el título de la educación secundaria obligatoria. Para los mayores, pues bueno, representa volver a la escuela después de tantísimos años que lo tuvieron que dejar pues por motivos que eran muchos hermanos, la migración, que sus padres los sacaron de la escuela, y es lo que te comentan todos cuando hablas con ellos. Bueno, el centro bueno que tiene es que acoge muy bien a los alumnos, a la gente en general. Entonces les motiva mucho a estos jóvenes a que obtengan el título, a que trabajen, y ellos también se dan cuenta que algo han hecho mal y que tienen que trabajar. Bueno, pues el centro Martín Cisneros, que así se llama, está en la calle Gómez Becerra, una de las calles más céntricas de Cáceres, muy cerquita del paseo de Cánovas. Está en un sitio privilegiado, es un centro ya antiguo, tiene más de 60 años, y al principio fue una escuela de maestría industrial, de ingeniería, tal, y bueno, hoy el uso que se le da lo comparte el CPR, lo comparte, bueno, el CPR, el Centro de Profesores y Recursos, lo comparte la Escuela Oficial de Idiomas, y lo comparte también la Escuela de Adultos. Para bien o para mal, pues bueno, un centro, pues eso, antiguo. Las ventajas es que las habitaciones, los pasillos, por ejemplo, son grandes, igual que los ventanales, pero en el tema de acceso, por ejemplo, para las personas con movilidad reducida, lo tienen peor, y es uno de los puntos débiles. Pero bueno, se suple todo de alguna u otra manera, como también he comentado en la memoria que he ido mandando, en el blog. Bueno, pues nada, decir también que los profesionales que trabajan ahí son unos 50, y que lo que llama la atención también es que hay algunos profesionales que están dispersos en varias subsedes. Dan clases en centro penitenciario, en el hospital para los niños, dan clases en sus sedes de pueblos de la comarca, como Casar de Cáceres, Malpartida, Arroyo de la Luz. Y bueno, esto es, como la provincia es grande, pues un centro disperso, y quizás sea también un inconveniente, porque coordinar a todos los profesionales cuesta. Como una voluntad sale el trabajo adelante. También se da español para extranjeros. Hay programas de alfabetización para extranjeros, es decir, que la procedencia de ellos, la mayoría son sudamericanos. Hay alumnos que proceden del centro y el norte de África, algunos de Oriente Medio, de la India, incluso el sudeste asiático, pero bueno, predomina el norte de África y los sudamericanos. El centro acoge bien, y bueno, tanto en adultos como en español para extranjeros, incluso cuando han llegado con el curso empezado, se les atiende y se les matricula. La verdad que el espíritu de acogida del centro es enorme, y los principios que aparecen plasmados en el P y en la programación sí que los cumple. Un centro que acoge muy bien, y a mí personalmente se me ha acogido muy bien. Tiene también programas muy variados, de formación tanto reglada como de no reglada. Tiene un programa, por ejemplo, de comer de forma sana. Tiene un programa de fomento a la lectura que ha recibido premios
de la Consejería de Educación de Extremadura. La oferta es inabarcable de patrimonio artístico extremeño, de cine. Bueno, me pongo a hablar, la verdad que no se acaba la cantidad de programas que tiene. Tiene un programa de inteligencia emocional, que estrena una obra de Lorca, y luego todas las semanas se propone una oferta de conferencias también muy extensa. Me acuerdo una del eminente profesor de la Universidad de Extremadura y con renombre internacional, Enrique Moradiellos, también de muy diversos temas. Por ejemplo, vino un policía nacional para hablar del ciberacoso, también estuvo Pilar Bollero, una cantante local conocida, una personal también, bueno, una de raza gitana, también para conocer mejor su cultura. Es muy amplio, un abanico muy amplio y de muchos temas. Bueno, como dije antes, me pondría a hablar y no acabaría. También se han visitado muchos sitios, Correos, el ayuntamiento, el periódico local. También con los alumnos se ha ido de viaje a la alberca. O sea, las actividades son muchísimas. Y bien, es porque el personal está comprometido y, como dije, todo lo que pone, la gran mayoría de los principios del PES lo intentan cumplir y se hace con esfuerzo, pero se hace. Destaco también la labor de la directora, Araceli, que para mí es una de relaciones públicas nata. Atiende a todo el mundo, saca tiempo donde no hay y tiene una inmensa capacidad de trabajo. El jefe de estudio, que tiene el centro en la cabeza, la verdad. Se conoce horarios de profesores, dónde está cada uno, y eso facilita mucho las cosas. El personal no docente también está muy implicado con el centro. Y bueno, paso a relatar pues mi experiencia en el aula. Tuve de tutora a la profesora María Jesús Valverde, que ya lleva muchos años de experiencia docente, pero en el centro lleva poco tiempo. Y bien, pues nada, el alumnado que hay en ese aula era poquito, la mayoría de los días entre 10-12 alumnos, perdón. Y las edades, pues el más joven 55 años y el más mayor rondaba los 80 años, con lo cual lo paradójico es que el profesor, pues la profesora fuera más joven que sus alumnos, pero así era en el centro de adultos. Adaptarme a ellos y que me aceptaran al principio fue un poco difícil. Se aprende muchas cosas, se aprende mucha humildad, mucha ilusión, pero al principio les cuesta aceptarte. De manera natural tú estás ahí y cuando alguien levanta la mano y también te pregunta, o cuando tú tienes la iniciativa de corregirles el cuaderno y animarles, poco a poco los demás también van entrando en esa dinámica y logras establecer lazos. A partir de ahí, pues bueno, ya es más fácil y se establecen pues lazos de apego. De hecho, cuando acabé mis prácticas, había alumnos que todavía le preguntaban a mi tutora por mí, cosa pues eso que me orgullece. Aplicar el constructivismo en este aula pues es bastante difícil, porque tienes que repetir muchísimo todo el día. A ver, yo pienso que aquí en este tipo de aulas el refuerzo y la adaptación se trabajan de manera continua y sin que te des cuenta, porque cada alumno hablando mal y pronto de su padre y de su madre. Muchos a los 8 o 9 años habían dejado la escuela, otros a los 12 años. Entonces, dependiendo de su situación, hay más o menos lagunas. Aparte que luego tienen el problema de la memoria, es decir, había que repetirle mucho las cosas constantemente. Como anécdota, pues me acuerdo que una vez me puso con una señora a explicarle sinónimos y antónimos. Pues no sé si fueron 3 o 4 clases y ya una de las veces me dijo que si eso se lo había explicado.
Y claro, yo pensaba, y digo, sí, sí que me suena, digo, sí, y ayer, y anteayer, y el otro día. Pero siempre tienes que hacerlo con la misma ilusión que le ponen ellos, porque la verdad es que estos alumnos vuelven, prácticamente el 80% volvía todos los días, y es la mejor enseñanza que he sacado, su ilusión por trabajar y por aprender a pesar de la edad. Bueno, pues decir también que el aula contaba con todos los recursos de un aula moderna. Teníamos pizarra convencional y pizarra digital, un ordenador, acceso a internet, pizarra digital como ya el acceso a internet, sí, prácticamente todos los avances que se espera. Y luego el material que se usaba con estos alumnos eran fichas de lectoescritura y fichas de operaciones matemáticas. Y era sobre la base en la que ellos trabajaban. Para leer había un libro de Elvira Lindo, libro que ellos no elegían, pero que yo la verdad que lo veía, sí, apropiado para ellos. Su forma de trabajar, pues eso, era lo mismo, siempre se leía, después se les entregaba fichas y bueno, antes de empezar y justo cuando íbamos a acabar, se les solía dejar 15-20 minutos para que ellos hablaran de lo que les había pasado entre semana. La forma de trabajar es un poco peculiar con ellos porque hay que dejarles respirar de vez en cuando. La escuela de adultos, pues yo he visto que socializa muchísimo. Muchos han hecho amigos allí, amigas, y luego se apuntan a otros talleres, no necesariamente allí, entonces pues socializa, uno se da cuenta que socializa bastante. Y la orientación que tenía el aula, era la clásica, la mesa y luego los alumnos colocados en fila mirando hacia la profesora. También iba bien con el estilo docente, muy tradicional, en la que el profesor es el centro de atención, él es el que dirige todas las actividades, el que marca los tiempos. Bien, como he dicho, los temas a tratar fundamentalmente lengua, matemáticas, y un día a la semana pues se trata sobre cultura general, por así decirlo, si se habla de ciencias naturales, para traerles del tema. En Extremadura, pues bueno, como la fauna de la flora es riquísima, por ahí se les entraba. Si era de ciencias sociales, pues se intentaba tocar algo cercano, ¿no? De la geografía, de la historia de Extremadura, que la verdad que lo veía apropiado. Bueno, cuando pude dar clases a nivel personal intenté hacer cambios. Llevé una poesía, la leí entonando y saqué a los alumnos fuera a la pizarra para que la leyeran enfrente de ellos y la entonaran. Era una poesía con una moraleja, y me acuerdo que intenté que después se comentaran cómo se había sentido ellos al leerla fuera, por romper los tabú de la vergüenza, que comentaran qué moraleja, qué les había, cómo pensaban acerca del dilema moral. Era la poesía de Cuentan de un sabio que un día tan pobre y mísero estaba. Y vi que la mitad de la clase sí se sintió a gusto, pero la otra mitad se sintió incómoda, y eso es quizá que ellos están muy acostumbrados al ritmo que le marca la tutora, la profesora, que es, bueno, pues hacer siempre lo mismo, y la verdad que se han acomodado bastante y era difícil romper esa dinámica. Pero bueno, yo como estoy en las prácticas, pues no me queda otra que intentar pues también ponerme a mí pues eso, a trabajar y a ver si funciona. Y bueno, para eso está, ¿no? Para equivocarse, para aprender, para reflexionar sobre la propia práctica, ¿no? Pues bueno, mi experiencia en general ha sido pues muy positiva. A nivel general pues me he dado cuenta cómo funciona un centro tan grande, lo difícil que es coordinar grupos grandes y dispersos porque están en otras subsedes, como ya he comentado.
con los alumnos fenomenal, incluso con alumnos que no conocía a raíz de la excursión que hicimos a la alberca, pues me saludaban por los pasillos. La verdad que es un centro muy acogedor a pesar de lo grande que es. La relación con mi tutora de práctica pues ha sido estrictamente profesional, no llegando más allá. Ha sido cordial, es una gran profesional, pero siento que no hemos conectado bien, que no había, como se suele decir, feeling. Quizá en su fuero interno, pues no sé, que alguien de fuera vaya a ver cómo trabajas, que le tengas que evaluar, no sé si le ha molestado un poco que yo estuviera ahí. Yo tampoco, como no me sentía cómodo, pues no tenía la libertad para decirle que me dejara dar más clases o para proponer otro tipo de tareas, con lo cual que, bueno, pues se llevó a término esto, pero a lo mejor con la sensación de que podía haberlas aprovechado un poquito mejor. Pero bueno, incluso así he llegado a dar clase en español para extranjeros, en refuerzo de la ESO también di una clase de refuerzo de la ESO que pongo en el blog de ciencias sociales, o sea que a pesar de eso sí he hecho más cosas. También en la asignatura de cooperación al desarrollo internacional hice una actividad, con lo cual bueno, he participado también de la vida del centro, ¿no? En la excursión a la alberca también me pedí el día libre en el trabajo para ir y la verdad que los alumnos lo agradecieron mucho, me empatiza. Y bueno, no sé, con mi tutora quizá nos separó la visión de la profesión que tenemos cada uno. Ella lleva ya muchos años de experiencia, yo no tanto, y bueno, yo me pregunto también si cuando llegue a tener esos años, cómo seré yo como docente. Entonces, bueno, no soy quien para jugar, desde luego, porque a ver cómo me va a mí. Desde luego que mal no se ha portado. Si le tenía que pedir cualquier favor de que tal día, pues eso, tenía que salir a lo mejor un poquitín antes o cualquier cosa de otro tipo, se ha portado en líneas generales bien. Lo que sí me chocó fue, por ejemplo, que llevaba ya ahí más de un mes y no tenía las fichas en las que se trabajaba. Y ya al final, cuando ya estaba acabando mi periodo en práctica, me dio una parte, cosa que no lo entiendo. Pero bueno, son para valorar todo, lo bueno, lo positivo, lo que no ha sido tan bueno, pues bueno, es mi experiencia, ¿no? Bien, pues decir también, pues eso, que para mí se trabaja de una forma, o ella trabaja de una forma muy poco motivante, porque todo es muy repetitivo, ¿no? Por ejemplo, son las típicas fichas esas en las que un tren sale de La Coruña a las 8, va a una velocidad tal, otro tren sale de Madrid a las 9, dirección a La Coruña y va a una velocidad X. Son fichas que están poco apegadas a situaciones reales, pero bueno, es lo que tenía. Y ella es la que elige todo el material, incluso el material de lectura, que desde luego no es que sea malo, pero los alumnos no participan ni siquiera en eso, no tienen la voz cantante. Ella es la verdad que es el centro de todo, o sea, muy tradicional, muy racionalista en la metodología, es una forma de dar las clases, que no tiene por qué ser ni peor ni mejor que otra. Yo lo comparaba con el despotismo ilustrado, ¿no? Que ella piensa en todo momento en sus alumnos, pero no cuenta con ellos, ¿no? Finalmente, pues eso, quiero hacer una reflexión autocrítica por eso, porque es muy fácil ver los toros desde la barrera. Ya, pues, como comentaba antes, no sé cómo sé yo como docente o si iré perdiendo la ilusión, si todas las expectativas que tengo se cumplirán. Y bueno, es lo que ha servido un poco para ver las prácticas. A mí sí me ha gustado, y en concreto la educación de adultos, pues la verdad es que se trabaja con valores y con la ilusión y hay que
no acaba la clase cuando se acaba el periodo lectivo. Entonces me ha gustado. Cuando me preparé en las clases, pues, a ver, se nota que, por ejemplo, en mi casa las acababa en tiempo y forma, pero cuando las daba allí normalmente me sobraba tiempo y era un hueco que tenía que rellenar. Lo que he visto es que un profesor siempre tiene que tener a mano un plan B. Entonces, sí que me han gustado las prácticas por eso, para ir mejorando, para ir puliendo. Y en ese aspecto me ha venido muy bien la experiencia, ¿no? Como he dicho, me quedo con lo mejor, y lo mejor ha sido conocer cantidad de gente interesante, tanto de compañeros como de alumnos, que solamente con las vivencias que me han contado para escribir un libro. Entre lo mejor también destaco conocer una compañera, la profesora Montaña Malpartida, que estando en la sala de profesores, pues no sé cómo es el tema, que yo había estado trabajando en un kibú en Israel, y ella pues me dijo que lo tenía que contar en su asignatura, la del desarrollo internacional. La verdad que no me conocía de nada, apostó por mí, y decir que en ese aula me sentí muy libre, como no me observaban, y enseguida empaticé, se creó una atmósfera muy buena, porque todos los que estaban allí tenían avidez por conocer cómo era el día a día en un kibú. Entonces me sentí que era más yo. Eso también, quizá cuando uno le observan, se siente, yo creo que eso nos condiciona nuestra práctica. Cuando uno se siente observado en un trabajo, creo que hay algo que no nos sale tan natural, o por lo menos a mí. Como he dicho, pues eso, de todo se aprende, y yo a nivel particular, cuando me enfrente a mis clases, pues tengo que ser capaz de trabajar en ambientes diferentes, con alumnos muy dispares, de ámbitos sociales diversos, de distintas capacidades, tratar con modelos de familia diferentes, ser capaz de trabajar en grupo. Y bueno, es a lo que me enfrentaré, y por eso pienso que vienen bien las prácticas. Decir, pues eso, que agradezco la acogida tan buena que tuve por los profesionales del centro y de los alumnos, y también pues eso a la UDIMA, por haber podido hacer las prácticas en adultos, y espero pues eso, que se cumplan las expectativas.